¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? bien, bien. Bien, también. Está Macarena Lobos, está don Pablo Gutiérrez, y se va a integrar un poco más tarde, porque tuvo un problema, estaba con un problema personal, pero se integra a las 8 Carlos Gajardo, Ya, el otro súper. panelista que vamos a tener el día de hoy. Así que bueno, rápidamente, porque ya estamos un poco tarde, Sí, agradecer a todos los asistentes, agradecerle a usted, a todos los asistentes por acompañarnos una vez más en otro de estos diálogos que forman parte de este ciclo de 12 diálogos por un nuevo mundo que venimos teniendo prácticamente desde agosto pasado. Y el mm, objetivo de estos diálogos es poder establecer un espacio, un canal de reflexión, de diálogo, pero sobre todo de propuestas muy constructivas, de carácter transversal, donde poder establecer ciertos mínimos acuerdos respecto de una serie de brechas y desafíos que enfrentamos como país y que hemos visto evidenciados sobre todo después del 18 de octubre y de manera muy fuerte con esta pandemia que estamos viviendo. Empezamos, ¿no es cierto?, con un primer diálogo, webinar sobre cómo ir fortaleciendo nuestra democracia, qué mecanismos necesitamos para ir fortaleciendo nuestra democracia, luego sobre cohesión social, sobre educación, sobre salud, sobre vivienda y equidad territorial, que es uno de los grandes temas que han aflorado en esta pandemia, sobre todo porque hemos visto una correlación bastante directa entre el lugar donde viven las personas y las posibilidades de contagiarse o incluso, ¿no es cierto?, de morir por esta enfermedad. Y hoy día tenemos este diálogo respecto del Estado y respecto del rol del Estado, no solamente respecto de esta pandemia, sino también el rol del Estado a futuro, un Estado que en muchos casos y en muchas áreas lo vemos en una situación más bien de estancamiento, hemos llamado de atrofiamiento, y cómo lograr efectivamente que este Estado salga de esa condición en la que hoy día se encuentra en muchas áreas y se vuelva un Estado más eficiente, más transparente, más cercano a la ciudadanía, ¿ah? Y pueda ser un actor relevante a la hora de entregar respuestas rápidas e inmediatas a la ciudadanía. Eh, Entendimos que este diálogo era necesario y este tema era necesario precisamente porque hemos visto que el Estado, sobre todo en su capacidad de respuesta a esta pandemia, ha estado un poquito al debe, en términos de eficiencia, en términos, ¿no es cierto?, de ciertos criterios éticos incluso, de la capacidad de dar respuesta no solamente a las personas que están demandando, sino también a una serie de stakeholders con los cuales se relaciona a diario el Estado, entre ellos los proveedores, la capacidad de dar respuesta, de pagar a tiempo, y día el Estado, por ejemplo, respecto a un conjunto de proveedores que son claves a la hora de afrontar una pandemia, es uno de los peores pagadores, incluso el Estado tiende a ser peor pagador que el sector privado. Respecto de ciertos estándares de probidad. O sea, estamos hablando de, este va a ser un año en donde va a haber un incremento del gasto público, el gasto público va a representar cerca del 30% del PIB, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos gastando esas platas? ¿Ah? ¿Y cómo hacemos efectivamente que esas platas lleguen a los destinatarios finales y a quienes deben llegar esas platas? Bueno, esas son parte de las preguntas y el marco que envuelven esta discusión que vamos a tener el día de hoy. Y sin más, José Antonio, darte las gracias por apoyarnos una vez más en esta iniciativa y que empiece la súper. función. Y que empiece la función. Muchas gracias, Cristóbal. Nada, primero me gustaría que cada uno de ustedes se presente y brevemente diga, digamos, parte, digamos, de sus credenciales para comenzar rápidamente con la conversación. ¿Quién parte? Yo me lanzo. Ya, Hola, bueno, como sale ahí, soy María Jarequemada, yo soy directora de incidencia de Espacio Público, un centro de estudio que, entre muchas otras materias, promueve políticas públicas anticorrupción. También hemos estado muy activos ahora en toda la etapa pandemia, pero ese es otro equipo liderado por nuestro fundador y expresidente Eduardo Engel. Y bueno, muchas gracias por la invitación y creo que este es un tema muy importante y que además se hace mucho más relevante frente a la discusión que vamos a tener en los próximos meses y años sobre la nueva constitución. exacto. ¿Quién sigue? ¿Pablo? Hola, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy abogado, profesor de la Universidad del Paraíso.
Y la verdad que durante muchos años me correspondió estar y he participado en 3 de los 4 ministerios políticos en los gobiernos del presidente Lago y la presidenta Bachelet, y además también estar en una temporada de 7 años en la Organización de Estados Americanos, donde estuve en el área de la Secretaría de Asuntos Políticos, digamos, ¿no? Entonces, esta combinación de experiencia nacional e internacional espero que también ayude un poquitito a aterrizar los debates, porque a veces creemos que somos el ombligo del mundo, digamos, ¿no? Y a veces es importante mirar un poquitito el vecindario y no solo Finlandia, ¿eh? Para que nos ajustemos a la realidad que realmente tenemos. Exacto. Y finalmente, Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy Macarena Lobos Palacios, soy abogado, soy ex subsecretaria de Hacienda, ex coordinadora legislativa de Hacienda. Actualmente soy asesora del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, integrante del Consejo de Pensiones y de la Comisión de Gasto Público. Así que, tal como decía Pablo, desde esta experiencia, ¿no es cierto?, trabajando en el Estado, aportar a cuáles son los desafíos que tenemos tan importantes en esta materia. bien, pues María, Macarena y Pablo, vamos a esperar en un ratito, debería ya conectarse el exfiscal Carlos Gajardo. Yo inmediatamente cuando vi el título de este webinar, bueno, pensé en el proceso constitucional porque uno de los elementos clave de cualquier constitución es definir al Estado, digamos, o más o menos delinear qué tipo de Estado aparece o emerge de una ley fundamental. Pero antes de entrar en esa materia, que es el Estado que va a nacer de la Constitución 2022, si la pudiésemos llamar de alguna forma, me gustaría saber cómo evalúan, qué diagnóstico ustedes tienen de la eficiencia y la transparencia del Estado de Chile hoy día, digamos. O sea, ¿qué Estado de Chile vamos a intervenir o vamos a redefinir en la próxima discusión constitucional? No sé quién quiere partir. Pablo, Macarena, María. Si quieren, abro los fuegos. Mira, yo diría, José Antonio, que un juicio en términos del Estado chileno tiene que ser generado a partir de una mirada de proceso, ¿eh? Porque nosotros tenemos lamentablemente la costumbre, y probablemente las redes sociales y la instantaneidad en la que vivimos hoy día nos lleva a eso, a pensar que las soluciones en general son cuestiones milagrosas, a que si tenemos un Estado en una determinada condición parece una cadena perpetua, digamos, ¿no? Y no hay posibilidades de cambiarlo. Y quiero ponerlo desde una perspectiva comparada. Nosotros, la verdad que el Estado que se recibe el año 90 respecto al Estado que tenemos hoy día, el 2020, desde el punto de vista de la transparencia, en primer lugar, es un Estado completamente distinto. Y que tiene 2 componentes. Un empoderamiento ciudadano muy importante, muy relevante, muy activo, que se ha manifestado en octubre ya era muy evidente, pero que venía ya dándonos luces hacía mucho tiempo. Pero segundo, donde también hemos avanzado mucho en materia de transparencia, ¿eh? Y a veces uno extraña en el debate político general valorar todo lo que hemos hecho y a dónde hemos llegado. Y decía desde el punto de vista comparado por una razón muy sencilla, porque en Chile cuando se han generado grandes escándalos, porque ese en realidad es el concepto, más que necesariamente crisis, este país reacciona y genera soluciones, ¿eh? Si uno recuerda desde el caballo del ministro Hermosilla en adelante, a lo mejor con mayor debilidad, porque hubo 11 minutos solo comisiones, algunos cambios más cosméticos, Mobgati, lo que vivimos ahora, de hecho lo mencionaba María a propósito del tema de Eduardo Engel, digamos, la comisión Engel, hemos llevado adelante una cantidad de cambios muy importantes. Este no es el mismo Estado, no son 30 años iguales, ¿eh? Que es esta crítica injusta que se hace al proceso que hemos estado viviendo. Y por lo tanto, uno lo que puede decir es, como el Estado es un instrumento en constructo, la pregunta en realidad es, ¿la ruta que hemos tomado es la correcta o no es la correcta? ¿No? ¿Qué déficit no nos hemos hecho cargo a partir de estas distintas reformas que hemos llevado adelante? ¿Qué déficit no nos hemos hecho cargo entendiendo que hemos avanzado? Y yo creo que ahí es donde uno tiene que instalar la pregunta, porque justamente una constitución no es el techo de la construcción institucional, es una guía y es el piso de la construcción institucional. El resto lo vamos a hacer nosotros. Y solo para cerrar, José Antonio, con un solo concepto muy pequeñito y muy acotado. El tema de la profesionalización del funcionario público, la alta dirección pública, que no es una cuestión que uno pueda solamente poner en las normas,
¿no? Dice relación con la calidad profesional de los funcionarios, cómo ejercen sus funciones, cómo se controla el ejercicio de su función y su calidad, es central. Y eso tú no lo puedes solucionar mediante un proceso constituyente. Es una construcción mucho más larga. Por ejemplo, cómo las escuelas de administración pública hoy día tienen una determinada malla, una construcción, tienen un control más férreo, porque van a ser funcionarios centrales en la gestión estatal, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quiero, como digo, hacer un poquitito la distinción. La ruta, si es que estamos haciendo los cargos, los déficits paulatinamente, y segundo, que hay algunas cuestiones que no vamos a alcanzar ni vamos a poder resolver con una constitución, porque las herramientas para hacerse cargo son de otra naturaleza. María, ¿estás de acuerdo con Pablo? ¿Tienes una mirada, digamos, que va en esa dirección? Sí, o sea, estoy de acuerdo que efectivamente ha habido muchos avances, o sea, desde el año 90 hasta ahora, efectivamente ha habido avances, y por ejemplo, mencionar que del año 2015 al 2017, luego de que se conformó la Comisión Engel, se aprobaron 12 leyes en materia de probidad, anticorrupción, etcétera, lo cual es bastante, pensando que también había una agenda en temas laborales, de educación, etcétera. Entonces, yo creo que lo hay. Pero yo creo que, y si miramos también en términos comparados en la región y en el mundo, estamos bien en percepción de la corrupción. Pero yo creo que igual a veces somos autocomplacientes en esta materia. Yo creo que en transparencia tenemos una buena ley, tenemos una buena institucionalidad, pero creo que también nos hemos quedado como un poco pegados. Y siento que no, por ejemplo, no se ha usado la tecnología, y también muchas veces no se entrega fácilmente información de uso más diario que es útil para la ciudadanía. O sea, a veces, por ejemplo, hemos visto que la ley de lobby se usa mucho para preguntar sobre cómo accedo a beneficios sociales, y eso no debería usarse la ley de lobby. Debería ser algo mucho más sencillo para la ciudadanía acceder a esa información. Y creo que además no tenemos el mismo estándar respecto de otras entidades como puede ser el Congreso, el Poder Judicial, en general las entidades autónomas. Y si bien en transparencia yo creo que en general somos como un alumno destacado, yo creo que y creo que eso tiene que mantenerse en la nueva Constitución y ojalá profundizarse un poco, por ejemplo, respecto a lo que decía el Congreso, que yo creo que los estándares de transparencia que tiene son bastante débiles. Yo creo que en participación ciudadana estamos súper en deuda, o sea, yo creo que ahí no tenemos muchos estándares, herramientas ni mecanismos, y en rendición de cuentas también, diría yo. En general, Como accountability. claro, las cuentas públicas, por ejemplo, así como un ejemplo, las cuentas públicas son más que nada como un autobombo. Es poco en el fondo de rendir de verdad de qué es lo que yo me comprometí, por qué no he podido cumplir esto, por qué sí cumplí esto, etcétera. Entonces, yo creo que en eso nos queda un poco, y claramente lo que tenemos de transparencia, etcétera, no ha influido en mejorar la confianza ciudadana en las instituciones políticas, que es bastante mala, y en el fondo entonces hay que preguntarse si es suficiente o no. Ahora, bueno, decía Pablo, se ha hecho un esfuerzo, hace 30 años estábamos frente a un estado distinto, deberíamos mirar esto como una suerte de procesos que están encadenados. Tú, María, dices, todavía queda mucho por hacer, y yo, claro, yo tiendo a pensar y hacer un ejercicio de buena fe de que efectivamente lo que Pablo dice es cierto, no podemos comparar el estado que recibimos de la dictadura con el que tenemos hoy día, pero ¿por qué eventos aislados, particulares, muy mediáticos, por cierto, finalmente terminan generando en la opinión pública una idea de un Estado poco probo? O sea, esta semana hemos conocido de la decisión del Servicio de Impuestos Internos en un acto legal, probablemente apegado a la ley de rentas, pero absolutamente inmoral, perdonar el concepto de defensa de los penta, que me parece de una brutalidad, pero gigantesca. Entonces, yo veo esa investigación de CIPER, la leo como un ciudadano más y digo, pero ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo es posible que yo defraude al fisco, sea considerado culpable y luego tenga la tupé de pedirle al fisco que financie mi defensa respecto del propio robo que yo llevé adelante contra el mismo Estado? O sea, es de una brutalidad gigantesca que el Servicio de Impuestos Internos apruebe un perdonazo de esas características. Y así podría nombrar otra serie de eventos que a lo mejor son aislados, pero que generan y merman la confianza pública en el Estado, ¿no? Y que echan por tierra lo que dice Pablo, que efectivamente no tenemos el mismo Estado, que hemos hecho avances, que se han aprobado muchas leyes, como decía María,
pero que en realidad la ciudadanía, si tú le preguntas a cualquier persona hoy día en la calle, en cualquier esquina de cualquier cruce en el país, te va a decir, no, el Estado, olvídate, y ahí está un poco la aprobación estatal que existe respecto a las instituciones. ¿Cómo poder, no solamente, como dice el dicho, no hay que ser la esposa del César, sino que también hay que parecerlo? O sea, ¿cómo cuidar las formas para que no terminen dañando el fondo, Macarena? No sé si tú estás de acuerdo conmigo. A ver, sí, yo comparto, José Antonio, que hemos avanzado mucho, pero efectivamente estamos todavía a medio camino, si podríamos decir. Hay bastante consenso de que todavía no tenemos un Estado lo suficientemente transparente, moderno, eficiente, empático con la ciudadanía, porque yo creo que lo que tú planteas tiene que ver mucho con la empatía, porque efectivamente para la ciudadanía no parece razonable, ni para mí tampoco, digamos, no obstante que la ley de la renta define gastos necesarios, que se tome una decisión de esta naturaleza cuando estamos defendiendo la defensa de los contralogradores y no necesariamente, ¿no es cierto?, para producir la renta de la entidad. Pero sin embargo, yo creo que, como decía Pablo, este es un constructo que se va avanzando sucesivamente. Yo creo que lo que nos ha faltado para concretar, digamos, un proceso de armonización real del Estado es generar los consensos políticos necesarios. Esto requiere diálogo, requiere involucrar a todos los actores, requiere mucha dedicación, y eso nos ha faltado. Nunca hemos puesto al centro, digamos, la modernización del Estado. Siempre nos pega la coyuntura, avanzamos en otras cosas y más bien hemos tenido, como relataba María, cuestiones reactivas frente más bien a escándalos, como tú los denominabas. Y lo hemos seguido haciendo este paso a paso. Y yo creo que es clave para que la ciudadanía, ¿no es cierto?, sienta que efectivamente se están utilizando adecuadamente los recursos que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos, que podamos garantizarle un Estado más cercano, más eficiente, más transparente, en el que él tenga la participación. Yo creo que, como decía María, el tema de la participación ciudadana es clave, ha quedado relevado, ¿no es cierto?, en el último proceso que hemos vivido plebiscitario, y en ese sentido hay áreas que están más rezagadas. Yo diría que también no tenemos un Estado homogéneo. Yo diría que, tal como Chile, tenemos más de un Estado, y el tema de la equidad territorial también se manifiesta en los servicios que prestamos, que son de distinta calidad. Hay territorialmente y distintos servicios que han avanzado más que otros, y por tanto tampoco la percepción de la ciudadanía podríamos decir que es homogénea en ese sentido en cuanto a la calidad de las prestaciones que recibe. Y en ese Perdón, sentido, Macarena, en ese sentido, perdón, es que quedémonos ahí, porque tú hablas de la asimetría, de que hay áreas del Estado que a lo mejor se han desarrollado más, a lo mejor hay mayor consenso y hay otras que están un poquito más atrás. ¿Podrías dar algunos detalles respecto de cuáles son las que están mejor paradas frente a la probidad y cuáles no? o sea, yo creo que hay instituciones, yo no lo enfocaba exclusivamente en materia de probidad, decía en términos generales respecto a la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía, y efectivamente yo creo que, por ejemplo, el Instituto, el IPS, cumple una labor muy importante de cara a la ciudadanía en prestaciones de servicios muy relevantes, y muy distinto, por ejemplo, a lo que podríamos ver en el Senado, o lo que podemos ver en el gobierno central versus lo que vemos con las municipalidades. Y ahí tenemos todavía una falencia muy importante, y si tú lo apuntas, digamos, en tema de transparencia y prioridad, yo creo que el tema de los municipios está absolutamente rezagado respecto a lo que es la administración central. Y desde el punto de vista de la transparencia, yo creo que también tenemos que, y participación, en el tema del gasto público, digamos, también tenemos que avanzar mucho. Hoy día ahí tendremos también una brecha enorme en la que avanzar. La misma pregunta, Pablo. Me gustó el planteamiento que hizo Macarena respecto a que no tenemos un Estado homogéneo ni en sus servicios ni en su despliegue territorial. Y uno podría evaluar una suerte de asimetría tanto en la calidad de los servicios que entrega, como en las políticas públicas que diseña, como en la eficiencia en los programas públicos, en la ejecución del presupuesto y también en los temas de probidad y transparencia. ¿Qué diagnóstico tienes tú? ¿Cuáles son las áreas más fuertes? ¿Cuáles son las más débiles? Para ir entendiendo, digamos, bajo qué estado estamos, básicamente. Sí, yo te diría, José Antonio, que, bueno, Macarena dio un punto brillante. Efectivamente, nosotros, si tuviéramos que ponerle a este país un subtítulo, el subtítulo sería inequidad o asimetrías, digamos, porque vivimos en un país donde todo es asimétrico, donde todo es injusto, digamos, desde la perspectiva que uno lo ponga, ¿eh? Por lo tanto, ahí es donde uno tiene que abordar, cuando va a hablar sobre el tema de reforma al Estado, y es muy bueno el punto de Maca, tiene que mirar al Estado completo, porque finalmente mucho de lo que han hecho la Comisión Engel, la Comisión Bate en su época, iban de alguna manera armando este arbolito de Pascua para que se viera más bonito, ¿no?
pero finalmente no remozaste el árbol de Pascua completo. Claro. Yo creo que si uno tuviera que hoy día en materia de probidad y transparencia, no tengo ninguna duda que los municipios están en el top de la corrupción hoy día y de la falta de transparencia, o sea, el descontrol, ¿no? No hay ni una duda, obviamente esto no es políticamente correcto, pero las cosas hay que decirlas como corresponde porque estamos enfrentando un proceso constituyente. Y el segundo es el Consejo Regional, digamos. El tema de los core también es de una arbitrariedad manifiesta, cómo se deciden o no se deciden algunos otros proyectos, con unas miradas cercenadas, sin ninguna política más o menos coherente. Y aquí bajar con este punto que es importante. Si nosotros, que tenemos esta oportunidad histórica, no somos capaces de ver la reforma del Estado de manera integral, no hagamos reforma al Estado. De verdad, no hagamos reforma al Estado. Porque ¿Pero qué cuando hemos significa hecho... de manera integral? ¿Qué significa? De manera Vamos a hablar a integral Carlos significa... Gajardo que llegó, ¿ah? Hola, Carlos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Sí, Hola, José Antonio. Bien, muy bien, muy bien. Fíjate solo en un elemento que lo mencionaba María hace un minuto. ¿Cómo vamos a llevar adelante una reforma del Estado donde nos hagamos solamente parte de cargo de la administración central y no vamos a mirar la inequidad con la cual existen hoy día los colegisladores, que es el Ejecutivo y el Congreso? Y fíjate que claro, ni siquiera lo quiero recoger desde el punto de vista de la probidad. O sea, la verdad que es penosa las condiciones de la Biblioteca del Congreso, que aportan las bases de las leyes que a su vez van a ser las bases de las políticas públicas, ¿no? Donde no vamos a hablar ya de los legisladores, digamos, porque ya entramos en otras aguas, pero desde el punto de vista de la estructura. o sus asesores, sería peor. Sus asesores, ¿no? Tienes una simetría que es brutal, ¿no? Maca podría dar probablemente una cátedra extensa de lo que es ir a legislar, digamos, ¿no? Es una cuestión extremadamente compleja, ¿no? Y es porque hay una asimetría muy grande, más allá de las disputas y las cuestiones más cotidianas. Entonces, si tú no abordas todos estos elementos, ¿no? Al Poder Ejecutivo, no me voy a meter en tu terreno, Carlos, tú te haces cargo del judicial, digamos, ¿no? Pero sí el poder local, y solo para cerrar con una cosa, esta mirada de reformas parciales es la que nos llevó a aprobar una reforma que para mí es una barbaridad, que es la de los gobernadores regionales. Eso es. ¿Tú crees que es una mala reforma? Pero muy mala reforma, muy mala reforma, muy mala reforma. Es tan mala reforma como fue en su minuto el voto voluntario para que aumentara la participación electoral. O sea, no va a contribuir a la descentralización del poder, nada. No, absolutamente no. Mira, básicamente por dos razones. Uno, porque nosotros nos echamos al debate de la forma de Estado, ¿no? Dijimos, mira, tenemos un mandato constitucional de ir descentralizando, entonces, para que la gente se quede tranquila y pueda elegir estos señores que tienen 2 o 3 atribuciones, con suerte, hagamos elección de gobernadores regionales, ¿no? Este no es un Estado federal, pero tú hoy día vas a tener en una región a una sola persona que probablemente tenga en esa región más votos que incluso un presidente de la República electo, pero con 2 o 3 atribuciones, y otras que va a tener que disputar con el presidente de la República. Y solo un último concepto, de las más de 3.000 autoridades que elegimos hoy día, una autoridad, una sola representa al país entero, que es el presidente de la República. Todos los demás son de base electoral local. Por lo tanto, cuando tú legislas haciendo mosaicos. Cuando tú vas a tener a gobernador, imaginemos el de la segunda región, ¿qué es lo que quería yo como gobernador de la segunda región? Venir a exigirle a Santiago que todas las ganancias que se obtengan del cobre se queden en mi región. Obvio, está regalado para que ocurra ese tipo de conflicto. Entonces, muchos hablaron, ¿no?, de utilizar una reforma que salga a lo bruto, ¿no? Y vamos viendo en el camino. Y nos tiramos además a elegir gobernadores regionales, por cierto, no como la reforma procesal penal que comentaba el otro día Carlos, digamos, sino que nos tiramos en todas las regiones de Chile sin siquiera ir ajustando la figura. Entonces yo creo que es muy riesgoso lo que vamos a vivir, es muy peligroso. Saludemos a Carlos Gajardo, ex fiscal, está con nosotros, gran abogado. Mira, Carlos, antes de a lo mejor nos podríamos sumar a este análisis que hace Pablo respecto de estas decisiones sectoriales que finalmente nos terminan pasando la cuenta porque nadie ha querido jamás hacer la cirugía mayor que el Estado necesita, digamos. Perdón. Quería preguntarte antes porque yo lo mencioné como un ejemplo de indignación ciudadana respecto de decisiones que toma el Estado, como es el perdonazo a los Penta, que a mí en lo personal me parece de una brutalidad, pero ya casi un insulto al intelecto, digamos. El otro día discutía el tema con un abogado, me decía, bueno, es que está pegado a la ley de renta. Sí, pero es inmoral.
y el Estado no puede tomar decisiones inmorales, aunque sean legales, ¿me entiendes? O sea, no tiene ni un sentido porque hasta un niño de 4 años, si yo le explico la figura, me miraría feo. O sea, como yo defraudo al fisco, me defiendo, pierdo esa defensa, o sea, la justicia me encuentra culpable, doloso, y después tengo la tupé de hacer que el fisco indirectamente pague mi defensa, porque básicamente eso es. Y eso hace que la gente desconfíe del Estado y no quiera al Estado, lo termine detestando. Me gustaría conocer tu mirada respecto de estas decisiones brutales que finalmente terminan mermando la confianza pública en el Estado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la pregunta, José Antonio, porque tuvimos hace unas poquitas semanas nomás otro escándalo con la otra contracara de lo que es Penta, que es Ponce Verú, ¿no? Justamente también una cosa bien parecida, de una rebaja muy millonaria, de una multa que se había aplicado en un tema vinculado a unas ganancias estratosféricas, haciendo maniobras ilícitas en el mercado accionario. Y ahora tenemos una cosa vinculada a lo mismo, que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? En una decisión muy cuestionable jurídicamente. Yo creo que esto no es solamente un tema ético, sino que es también un tema jurídico. Se acepta una rebaja como gasto necesario para producir renta de altísimos costos de abogados, donde además, diría yo, se maquillan un poco porque se hacen pasar como defensa institucional de la empresa, cuando en verdad el fuerte de esa actividad estuvo concentrada en la defensa de las personas naturales. Además, perdón, bien malo el abogado para ser tan caro, porque más encima perdió el juicio. No, yo tengo el mejor de los respetos por los colegas, hay colegas que estimo mucho, Julián López sobre todo, así que en eso no me meto, en esa parte no me meto. Pero en el fondo de la situación es que de nuevo quedan todas estas sensaciones que tú dices que tienen el relato en los hechos, ¿no? Del desigual trato que se le termina dando al ciudadano, al contribuyente, al comunero, etcétera, en este caso reflejado en el Servicio de Impuestos Internos, porque se da justamente en una situación en que se está haciendo una persecución bien intensa en contra de 437.000 personas que obtuvieron un bono de manera indebida de 500.000 pesos, el bono de clase media, y simultáneamente junto con esto aparece este regalo de 1.000 y tantos millones de pesos. Entonces, el problema de fondo, más allá del caso puntual, es que se reitera esta instalación de que el Estado te trata de manera muy desigual dependiendo si tú tienes o no poder. Cuando tienes poder, pareciera que el sistema se cohíbe, se retrae, te trata de una mejor manera, mucho más favorable, y si no lo tienes, si eres un patipelado, para ocupar las palabras de una distinguida senadora, el Estado contigo ocupa todo su rigor. Y eso, claro, por supuesto, tiene su correlato también en la justicia, que genera esta misma sensación en la ciudadanía, a pesar de, como lo comentábamos en la reunión anterior con Macarena, con María, con Pablo, de que el sistema judicial en general ha tenido variadas reformas que, diría yo, debieran haber tenido resultados mucho más positivos, donde el Estado metió mucha plata, ¿no? Se hizo una reforma procesal penal con la creación de tribunales orales, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, se hicieron reformas en los tribunales laborales, también se creó ahí Defensoría para los Trabajadores, tribunales de familia orales, etcétera. El Estado ha invertido mucho dinero. Yo diría además que los sueldos que se pagan son relativamente aceptables, son bastante buenos comparativamente con el mercado, y por lo tanto uno debiera esperar que consecuencialmente el sistema funcionara mejor y consecuencialmente tuviera una mejor aceptación por parte de la ciudadanía. Pero lo que las cifras nos muestran es que junto con este desprestigio tremendo que tiene el sistema político, el legislativo y el ejecutivo, tenemos también un problema de desconfianza tremenda con el sistema judicial en su conjunto, con cifras que son comparativamente muy bajas, incluso con otros países de Latinoamérica, donde uno pensaría que la situación es peor que en Chile, porque por supuesto estamos a años luz de la confianza que tienen las personas en el sistema judicial en Europa,
en Europa, en los países del norte sobre todo, pero en Europa en general, pero incluso si nos comparamos con Brasil, con México, con Colombia o con Perú, nuestras cifras empalidecen. Entonces, tenemos ahí un problema gordo que yo diría que el sistema no se hace cargo, no lo mira, cree que por no preocuparse de él, el problema no existe, pero que hace que las personas no confíen en él. Solo un 15% de las personas dice sí cuando se le pregunta si confía en el sistema de justicia. Bueno, Y a mi juicio, eso tiene que ver por una parte, por cierto, con temas de deficiencias, ¿no? de casos que no se resuelven, con la lentitud que tiene el sistema civil, con la falta de resultados en el delito concreto que tiene el sistema penal, etcétera, pero además con que está muy instalado, más allá del tema de la eficiencia, este tema de la desigualdad, de que el sistema te trata distinto dependiendo si tú tienes poder o si eres un NN. Exacto, como un Estado que hace distinciones que son bastante groseras y que no tienen ni siquiera ningún asidero constitucional, porque uno esperaría que el principal, digamos, el principal concepto que hubiese detrás de la ley fundamental es la igualdad ante la ley. Vamos al tema constitucional, que es lo que viene, mirándolo con un poquito de esperanza. ¿Cómo debería abordar la constituyente el tema de la modernización del Estado, María Macarena? Es complejo porque, bueno, primero yo creo que todo lo que hablemos todavía es un poco ciencia ficción, pero claramente yo creo que hay algunas cosas que se pueden mantener y se tienen que profundizar. Por ejemplo, para mí, y algo que en el fondo tú puedes considerar principios quizás en la Constitución, no tener que detallar demasiado, porque además tampoco quieres que en el fondo rigidizar demasiado algo que quizás lo tienes que ir modernizando con los años. Pero yo creo que, por ejemplo, nosotros podemos establecer ciertos principios del empleo público que hoy en día los tenemos como en el estatuto administrativo, pero al final son falsos, o sea, no se aplican en la realidad. Nosotros tenemos alrededor de un 70% de los funcionarios de la administración central que tienen un empleo precario, que están a contrata o honorario, y que ejercen funciones permanentes además, y que por lo tanto dependen mucho de la voluntad de sus jefaturas de permanecer o de que sean removidos. Y eso los hace bastante volubles también a la corrupción y por supuesto también a que no necesariamente sea el Estado lo más eficiente y eficaz que puede ser. Entonces yo creo que ese es un tema no menor. Ahí la Maca dice, claro, necesitamos un consenso político, y es que al menos técnicamente ese consenso existe. Si el problema es que cuando uno llega al gobierno no hay ningún incentivo para hacer este tipo de reformas, porque tú ves que en el fondo puedes nombrar a tu arbitrio y sacar y remover a personas que son de tu confianza. Entonces nadie ha querido como enfrentar esta reforma que es bien compleja, que es cara, que es costosa también con las asociaciones de empleados públicos. Entonces yo creo que ese es un tema, pero que en el fondo se pueden establecer estos principios en la Constitución. Segundo, yo creo que, y esto también lo hemos también conversado con Carlos, que yo creo que es como una de las obsesiones que tenemos, es el sistema de nombramiento de las principales autoridades de este país, ¿ya? Que en un principio yo creo que estaba bien enfocado, pero yo creo que se ha ido desvirtuando. Y esto también se ha ido desvirtuando de la mano de que yo creo que los partidos políticos han ido decayendo también en su virtuosidad. Entonces, nosotros hoy en día tenemos Fiscal Nacional, Contralor, Consejo para la Transparencia, Servicio Electoral, etcétera, que fiscalizan de un otro modo a los distintos poderes que son nombrados por el Ejecutivo y el Legislativo. En el Fiscal Nacional interviene el Judicial, pero un rol previo, y donde hay bastante también discrecionalidad. Y cuando empiezan ellos a ser fiscalizados, obviamente pues, se genera el incentivo de que ellos nombren a alguien que pudieran cooptar, o que sea una persona que quizás no tenga todas las competencias y no sea tan independiente. Y eso es muy peligroso. Bien clientelista. Exacto, eso es muy peligroso. Entonces hemos visto cómo ciertas entidades, a mi juicio, el Tribunal Constitucional ha ido bajando la calidad de sus fallos. De hecho ha sido como un poco, algunos últimamente, o sea, han sido de risa también. Entonces, algunas frases digo. Entonces, yo creo que eso es clave. Y en el fondo, ¿cuál es el rol de los partidos políticos? Yo creo que es importante que los órganos electos popularmente le den legitimidad a esas entidades que no son electas popularmente, pero que en el fondo también tengamos criterios de que esas personas puedan gozar de su independencia y no sean en el fondo cooptadas políticamente. Yo creo que eso es muy clave. Y segundo, yo creo que en muchos temas hay que empezar a reducir la discrecionalidad también, que en el fondo yo creo que se ha ido disminuyendo con los años, pero todavía, por ejemplo, el servicio de puesto interno que no está en la Constitución, pero insisto, pueden haber principios que en el fondo vayan como dirigiendo esto, que uno vaya generando estos incentivos,
El servicio de impuesto interno yo creo que todavía tiene mucha discrecionalidad, está muy apegado todavía al Ejecutivo. Entonces ahí vimos cómo, por ejemplo, con el caso SQM, no tuvo el mismo rol que tuvo en el caso Penta y fue muy criticado, y bueno, muchos otros casos que había de financiamiento ilegal a la política, y eso también le generó un desprestigio muy grande. Entonces yo creo que esos temas, por ejemplo, se pueden delinear como principios, como por ejemplo el derecho a la buena administración pública, etcétera, que luego en el fondo vayan a inspirar las leyes que desarrollen todo esto. Claro, que sean objeto de orientación en el momento de diseñar tanto la ley como la política pública. Macarena. Sí, yo comparto con María los temas que ha planteado. Yo creo que es clave que transmitamos que la Constitución son las bases y los principios generales, el rayado de cancha, y que no podemos, ¿no es cierto?, rigidizar las materias, muchas de las cuales son importantes para avanzar, ¿no es cierto?, en la modernización, eficiencia y eficacia del Estado a nivel constitucional. Sin duda, este debate, a mi juicio, va a estar marcado por el rol del Estado, mercado, tamaño del Estado, sostenibilidad del gasto para poder acometer, ¿no es cierto?, las distintas y más crecientes demandas que va a tener la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, me parece bien que se esté haciendo un debate, ¿no es cierto?, sobre lo que es la estructura y la carga tributaria. Lamento que no hayan abogado, eso sí, en el debate que por lo menos el ministro está iniciando en ese sentido. Me parece que es importante la mirada transversal. Yo creo que es muy importante también el régimen político que vamos a tener, la distribución de poder, no solo entre el Congreso y el presidente de la República, sino a nivel territorial, para efectos de poder acometer las políticas públicas y concretarlas. Yo creo que es importante, digamos, que el poder político democrático, digamos, tenga la flexibilidad para ir concretando estas políticas públicas y, como digo, que tenga los lineamientos centrales. La Constitución me parece clave el tema de los nombramientos. Yo creo que ahí hay que avanzar. El sistema de alta dirección pública fue un paso relevante, pero se ha ido deslegitimando, no obstante, digamos que las mayores deficiencias, como el personal transitorio provisorio y otras, se han ido minimizando, pero yo creo que tenemos una buena selección eventualmente, pero no tenemos buenos convenios de desempeño ni un seguimiento de la labor de los directivos públicos. Yo creo que es clave mejorar la calidad de los directivos públicos, y en ese sentido también todo el tema de los indicadores que hoy día rigen a la administración pública. El empleo público es un tema súper sensible, como dice María, tiene costos muy altos, pero yo creo que también la modernización del Estado, y eso hay que internalizarlo, se tiene que hacer con los funcionarios y no que aparezca esto como una imposición contra los funcionarios. En la medida que tú logres, digamos, sumarlos al desafío de la modernización y cambiar muchas veces, aquí más que cambiar leyes, hay que cambiar la cultura institucional y permear, digamos, con un buen liderazgo una cultura institucional, porque si uno ve nuestras leyes hoy día, el principio de eficiencia, de eficacia, de coordinación, están plasmados en nuestra legislación, y sin embargo en la práctica no los vemos y la gente no los percibe adecuadamente, digamos, no llegamos a satisfacer las necesidades de la población de manera efectiva. Entonces yo creo que hay mucho de marco general, pero en la práctica es mucha implementación, que es lo que vimos también, o sea, con el efecto de la pandemia. O sea, hoy día se dictaron los bonos y todo, pero se ha llegado de manera tardía, ¿no es cierto? Hay una falencia en materia de información grave también en el Estado, y una falta de digitalización, y yo creo que esos son desafíos acorde, digamos, a los tiempos que estamos, en que el Estado transversalmente tiene que ir avanzando para generar esta mayor cercanía con la ciudadanía. Quería hacer una pregunta respecto de las herramientas que se necesitan para un Estado moderno. ¿Es principalmente recursos? Podrían ser, no lo sé. Hoy día tenemos un Estado, como yo lo leía porque voy a entrevistar al ministro Briones el domingo y estaba revisando el nivel de deuda pública que llega al 36, 38, por ahí. O sea, tenemos un Estado que ha aumentado su nivel de deuda. Uno dice, bueno, tendría que endeudarse más para poder reformar y hacerse eficiente. Es un tema de capacitación, de escoger a los mejores para el sector público. Es un tema de voluntad política. O sea, ¿qué necesitamos para modernizar el Estado? ¿Cuáles son los ingredientes de esta receta, básicamente, Pablo? Mira, yo creo, José Antonio, que tú hiciste casi el listado completo, digamos, ¿no? Porque esto ojalá fueran cuestiones sencillas, pero la verdad que son todas las que tú mencionaste. Si tú me preguntas a mí, yo creo que una parte importante lo mencionó la Maca, digamos, con mucha generosidad. Yo voy a ser menos generoso. Efectivamente, las asociaciones de funcionarios han sido un gran problema para efecto enfrentar la modernización del Estado, digamos, ¿no?
Porque tú partes de hipótesis extremadamente acotadas. Mire, primero no me echen ni un funcionario ni funcionaria. Después de eso empezamos a ver cómo vienen los bonos, cómo vienen las mejoras, y después dejamos finalmente el tema de modernización del Estado, que así en esas condiciones es imposible realizar. Ojalá que lo que decía Maca fuera realidad y que ellos se subieran realmente al barco de la modernización del Estado y no solamente estemos permanentemente poniendo como único tema el de la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que hay que hacer ahí una mirada un poquitito más completa. Y segundo, sí, yo me quedo con la impresión que desde ese punto de vista lo que dice relación con la mejora en la gestión, que es calidad profesional y herramientas adecuadas, yo creo que podríamos volar desde el punto, estoy hablando ahora desde el punto de vista jurídico, tenemos un conjunto de principios hoy día en la Constitución y en las leyes. El problema está en la ejecución y por lo tanto ese es un drama que dice relación con la gestión. Y por lo tanto la gestión pública es una cuestión que no se va a resolver en la constituyente, pero sí quiero rescatar un concepto que dijo María a propósito de los consensos políticos. No hay un minuto en la historia de una sociedad de máxima construcción de un consenso político que justamente el debate constitucional. Por lo tanto, claro, si no ese es el minuto donde logremos que estos elementos sean contenidos después o sean plasmados como principios o como reglas, digamos, si no logramos en ese minuto construir ese consenso, nos estamos perdiendo sin duda un momento histórico, digamos, ¿no? Porque la Constitución y la reflexión constitucional en las características que la estamos dando es mucho más amplia que el texto que finalmente va a quedar plasmado. Y solo un último elemento que no quería dejarlo pasar. Acá requerimos introducir un concepto de equidad fiscal. Lo que quiero decir con esto es que en definitiva, sin dinero, el Estado no puede ejercer las funciones que tiene que ejercer. Y por lo tanto, si nosotros no entramos también en el debate tributario más estructural, pensemos que hemos tenido escasísimas reformas tributarias, la verdad que todo lo que hablemos va a ser poesía como muchas otras constituciones poéticas en Latinoamérica, digamos, y que terminan no más que agravando las crisis sociales. Exacto. Carlos, ¿tú coincides ahí que primero tiene que haber voluntad política, que tiene que haber un deseo genuino de los funcionarios públicos de participar del proceso de modernización, aunque eso tenga costos desde el punto de vista de sus plazas de trabajo o una reducción de sus beneficios? Y que pasa también necesariamente por aumentar los niveles de recaudación fiscal a través de una reforma tributaria distinta, profunda y moderna. Bueno, son dos grandes temas, ¿no es cierto?, que tienen que ser abordados. Efectivamente, yo coincido con Pablo que me parece que hay un tema ahí de modernización del Estado que puede terminar significando costos para los funcionarios en su momento, y eso hay que abordarlo. Hemos llegado a un Estado como nación donde tenemos una contratación en número de funcionarios públicos que es bastante alta, y por lo tanto hay que plantearse efectivamente la necesidad o el buen uso, la buena destinación de cada uno de esos recursos en cuanto a componente humano. Y el segundo tema de la reforma tributaria es clave. Si uno hace la comparación de cómo se recauda en Chile con los otros países de la OECD, Chile es el número 1 en cuanto a que la recaudación en su parte fundamental, 40% y algo, está compuesta básicamente por el impuesto al consumo, por el IVA, que es un impuesto extraordinariamente regresivo. A cambio, se dice, claro, y se salió la nota hoy día en el Mercurio, ¿no?, que aproximadamente 8 millones de personas de menores ingresos no tributan, no tienen impuesto a la renta. Y eso es correcto, pero tienen la contrapartida de que como las personas con menos recursos destinan el 100% de su ingreso al consumo, pagan entonces, parten pagando un 20% de impuestos. Yo la verdad que no entendí bien qué me quería decir el Mercurio con ese titular, te lo digo honestamente. Bueno, es lo que se dice permanentemente, de que en el fondo es solo una pequeña porción de personas, las más ricas, pagan impuestos, pero se desatiende que el gran recaudador se aumentó, por supuesto, en los últimos años con las reformas que se hicieron, el impuesto también a la renta, pero la gran recaudación, o una parte muy importante de ella comparativamente con otros países, es efectivamente la recaudación que se hace mediante impuesto al IVA. Y déjame hacer una referencia, José Antonio, respecto a lo que decía María, porque efectivamente dentro de la Constitución no son tantas cosas las que se establecen, y por cierto muchos de los problemas van a querer ajustes legales por una parte, pero también de funcionamiento por otro, ¿no?, que no está radicado exactamente en la ley. Pero sí hay un tema que a mí me parece clave,
que tiene que ver con el nombramiento de las altas autoridades de nuestro país, que está radicado efectivamente en la Constitución. Cuando uno ve la manera en que se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Corte Suprema y al fiscal nacional, el sistema es bastante semejante. Básicamente hace una distribución tripartita de esos nombramientos entre la Corte Suprema, el Ejecutivo que designa a partir de una quina y luego el Senado que con 2/3 aprueba. Lo que en un principio tenía cierta virtuosidad de distribuir el poder, pero que se ha transformado finalmente, diría yo, en una excesiva politización de los cargos, adicionalmente y de manera muy negativa en un cuoteo de los cargos que era muy notorio, mucho más notorio cuando teníamos el sistema binominal, sigue siendo notorio hoy día, en que se nombra a uno y uno de cada sector político, y en el caso del fiscal nacional, bueno, todos los problemas que se generaron con su nombramiento el año 2015. Yo creo que hay que buscar un sistema, no es fácil porque en autoridades que no tienen una legitimación popular con el voto democrático, hay que darles cierta legitimación e impedir a su vez la formación de castas que se estén autogenerando, pero hay que buscar un sistema que asegure efectivamente, diría yo, la autonomía y la independencia en esos tres poderes, en esos tres cuerpos, y yo creo que eso es fundamental para el funcionamiento de las respectivas instituciones. Cuando hacíamos esta crítica de por qué existe este funcionamiento inadecuado, a mí me parece que fundamental tiene que ver con la manera en que estamos nombrando a esas altas autoridades y algunas otras consecuencias adicionales. A mí me parece nefasto también que todo este sistema, por ejemplo, de nombramiento de notarios, también esté asociado al Poder Judicial, que el Poder Judicial tenga otra serie de funciones que no sean jurisdiccionales, sino que sean administrativas o especie de superintendencia, ¿no? Y esos temas, al menos el tema de los nombramientos, sí está en la Constitución y creo que ahí hay que meterle mucha cabeza. Creo que los constituyentes van a tener un trabajo muy relevante para establecer sistemas de nombramientos que garanticen efectivamente la autonomía de esas instituciones. Me gustaría cerrar, ya se nos va el tiempo, pero María Macarena, un tema que es súper clave, no solamente para la modernización del Estado, sino que en general para la discusión constitucional, es la participación ciudadana. Y no quería dejarlo pasar porque esta semana, luego de los resultados del plebiscito, empezó este ofertón de candidaturas, lista, el presidente dice que Chile Vamos se tiene que poner de acuerdo y si Kast entra a las listas de RN o no, y al frente, que el Frente Amplio. Entonces, cuando uno lee todo esto y escucha estas opiniones, uno dice, bueno, si los partidos van a enfrentar la constituyente con una lógica electoral, la verdad que no tiene sentido tener constituyente. O sea, vamos a duplicar el Congreso y eso se va a desfondar solo, digamos. Entonces, ¿de qué manera esta constituyente con 155 miembros puede alimentarse de alguna manera de la participación ciudadana? O sea, si se encuentran mecanismos de nutrición ciudadana, la constituyente va a tener legitimidad. Si vamos a ver a un ex Congreso operando y a un Congreso operando en Valparaíso y parecen dos instituciones duplicadas, vamos a tener una crisis a la vuelta de la esquina. Yo no sé si ustedes tienen esa misma mirada. ¿Y qué ideas pueden surgir para que esa constituyente se nutra, digamos, de asambleas ciudadanas, juntas de vecinos? No tengo idea. ¿Lo han desarrollado, lo han pensado, le han dado una vuelta? Mira, es un tema que a mí de verdad es que me apasiona y le he estado dando hartas vueltas, incluso antes del plebiscito y bueno, después del resultado con más ahínco todavía. Mira, hay dos temas que yo creo que a mí al menos me preocupan. Uno va a ser como la transparencia y la publicidad con la que va a sesionar o va a actuar esta convención, que yo creo que es muy relevante para la legitimidad, pero ya hay algunos sectores que están cuestionando esta transparencia porque podría impedir los consensos. Entonces yo creo que hay que ver ahí cómo compatibilizamos, cómo establecemos como reglas, o ellos y ellas establecen reglas o procedimientos que en el fondo beneficien los consensos, pero que también goce de legitimidad y se relacione con la ciudadanía. Y ahí, bueno, Gonzalo de la Maza, que es bastante experto en los temas de participación ciudadana, publicó una minuta en una plataforma que nosotros tenemos con otras organizaciones que se llama Contexto, donde él mirando lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo Islandia, Irlanda del Norte, etcétera,
decía, bueno, hay distintas maneras, porque primero lo que se hace en el Congreso hoy en día, audiencias públicas que asistan organizaciones, personas, expertos, expertas a exponer sobre las distintas temáticas y hacer propuestas. Pero también es muy importante, por ejemplo, porque ya que los constituyentes van a ser electos por territorio, según los distritos, que ellos rindan cuentas territorialmente también de lo que están haciendo constantemente. ¿Y por qué no pensar quizás también en que hubiera una especie de iniciativa ciudadana constitucional? ¿Ya? Nosotros no tenemos en Chile iniciativa ciudadana de ley, es algo como muy común en América Latina, pero quizás podríamos tener esa iniciativa ciudadana constitucional de que habiendo un número importante de firmas, los constituyentes tengan que discutir esa materia, no necesariamente tengan que aprobarla tal como se propone. Yo creo que esto es súper importante, creo que va a ser parte de la legitimidad del proceso, y en el fondo yo no estoy de acuerdo con que los partidos políticos no puedan participar para nada de la convención, pero sí creo que la convención tiene una particularidad por la temática que va a decidir, por el tiempo que va a sesionar, etcétera, que debiera en el fondo, primero ya va a ser paritaria, lo cual o sea, es una gran noticia y es algo inédito, estamos haciendo historia. Segundo, el tema de los escaños reservados, que entiendo que ahora está sesionando y todo indica que no se va a llegar a acuerdo y eso es muy lamentable porque nuevamente se posterga la incorporación de los pueblos indígenas en temas tan relevantes. Y tercero, el tema de los independientes, que ahí yo tengo un interés personal, así que lo aclaro, porque yo formo parte de uno de estos movimientos independientes que se han estado formando para esta temática, donde hay personas con distintas expertices técnicas de dirigencia social, territorial, etcétera, que también quieren aportar en este momento. Entonces yo creo que eso es muy relevante. Súper relevante. Cierra Macarena con la misma pregunta, digamos. Mecanismos de participación ciudadana que no solamente le den sentido a todo este proceso, sino que además lo protejan de cualquier cuestionamiento de la opinión pública. Yo creo que ese tema es clave no solo en el proceso constituyente, yo creo que la propia constituyente va a tener que debatir respecto a la posibilidad de incorporar en nuestro sistema político, ¿no es cierto?, más instancias de participación ciudadana. No puede ser que hoy día, digamos, la participación esté relegada solo a elecciones cada 4 años. Yo creo que nosotros tenemos que tener una batería de instrumentos y herramientas para canalizar la participación a lo largo, ¿no es cierto?, de la vida política y que efectivamente la ciudadanía sienta que tiene una incidencia y una participación. Yo soy de la idea de que tiene que seguir la democracia representativa, pero tiene que ser mejorada, digamos, con estos canales para que la ciudadanía pueda intervenir. En ese sentido, digamos, yo creo que la constituyente es un espacio clave para ser el ejemplo, digamos, en la incorporación de estas herramientas. Yo creo que es lo que decía María respecto a los escaños reservados de los pueblos originarios, que espero que se llegue a un consenso, porque si no sería realmente lamentable. El tema de los independientes, que también se avance para garantizar, ¿no es cierto?, participación en igualdad. Yo creo que acá no se trata de que sea solo independiente. Yo creo que los partidos políticos dentro de una democracia son muy importantes y hay que reformularlo y tienen que fortalecerse, pero en definitiva creo que sí tenemos que garantizar que los independientes podamos participar en igualdad de condiciones con la gente perteneciente a los partidos políticos. En ese sentido espero que el proyecto que se está tramitando también avance. Y como te digo, generar hoy día la tecnología nos da bastantes herramientas, yo creo que hay posibilidades de generar espacio y plataformas para que efectivamente los convencionales puedan nutrirse, ¿no es cierto?, y retroalimentarse de la opinión ciudadana. Hay que buscar, bueno, ellos son soberanos para efecto de determinar sus reglas, pero todo esto debiera estar efectivamente reflejado en el reglamento para institucionalizar. Ayer se dio un paso importante, por ejemplo, en el tema de participación ciudadana. La Comisión Bicameral aprobó en el Congreso un reglamento de participación ciudadana, y yo creo que esos son los pasos que tenemos que ir avanzando, porque hay que reglamentar la participación para que también haya espacio para todo, porque muchas veces la participación termina siendo lo mismo de siempre también, y un grupo de expertos se va digamos, académico. Entonces es muy importante que generes esa posibilidad de que todos puedan intervenir, y yo creo que las herramientas tecnológicas van a facilitar eso, sin duda. Sin duda que sí. Carlos Gajardo, Pablo Gutiérrez, María Jara Quemada, Macarena, gracias por este webinar, ha sido súper interesante. Y bueno, vamos con todo, si no, ¿para qué? Que estén muy bien. Nos sentimos en pauta libre hoy día, así que muchas gracias por la invitación y la conducción, José Antonio. Muchas gracias. Oiga, usted va a ser constituyente, Carlos Gajardo, porque sonaba mucho su nombre ayer, muy fuerte, ¿ah? Mira, casi me emocionó, tengo que decirte, porque fue una cosa bien bonita de que mucha gente me ha propuesto.
yo desde antes ya he dicho que no es algo que lo tenga considerado, pero obviamente voy a estar siempre participando, como lo he hecho hasta ahora, en el proceso, apoyando a mucha gente que está interesada sí, en participar como constituyente, y de verdad agradezco mucho la consideración que ha tenido mucha gente en pensar en mi nombre para esta etapa tan importante. Bueno, Yo quería, José, No es un Pablo. no eso, ¿ah? No es un no. Es No, un, sí, un No. no, sí, un no, María Ángeles. sí, no Sí, sé. Pablo quiere decir algo, parece. Para Carlos, el cierre. Carlos está muy político. ¿Ah? Sí, sí, si bien es cierto, no es menos cierto. No. Bueno, pero Está bien, tiene que Lo negociar dije la con mejor todas sus oferta. letras, pero de verdad agradezco mucho que tanta gente haya pensado en mi nombre, pero he dicho desde antes y yo reitero que no es algo que esté bueno, considerando. yo le agradezco a Carlos sus palabras también por Pauta Libre, un programa humilde que ha sufrido los Programón. ataques y las acusaciones, pero ya de ser sesgados, un brazo del castrochavismo, unas cosas, pero que me han llegado ya brutales. En fin, así está el país. Un poquito cortito, bipolar. José Así Antonio, están las respecto a eso. redes, así están las No, pero es que redes. ojo, cortito, respecto a eso, teníamos la idea que efectivamente el país estaba polarizado, pero el domingo salimos de esa duda. El país no está polarizado. Mira, Hay una bueno. mayoría muy grande que quiere una cosa. Hay una mayoría muy grande y hay un pequeño grupo Totalmente que de quiere acuerdo otra. con Carlos. El país no está También. polarizado. Y Pauta Libre, si vamos a hablar de eso, tiene una composición que representa o que escucha más del 80%, cosa que no sucede en otros programas donde el 20% está extraordinariamente representado. Todo representado. Bueno, gracias, Carlos. Que estén Totalmente muy de bien, acuerdo. que tengan una Oye, buena noche, Macarena. ¿Algo que decir? Yo solo quería unas palabras al Ah. final, agradecer a todos y dejarlos a todos invitados, agradecerte, José, agradecer a todos los panelistas que han estado el día de hoy con muy buena exposición hasta ahora. Yo sé que varios además tenían compromisos familiares, así que, y dejarlos invitados para el próximo webinar, que va a ser el próximo miércoles, sobre un tema también muy apasionante y muy atingente, que es cómo ir empoderando a las pymes y los emprendedores como una nueva estrategia y nuevos canales de reformulamiento de una matriz productiva. Así que todos invitados y gracias. Hasta la próxima. Esté muy bien. Ya. Chao. Que estén bien. Chao. Un gusto. Que estén muy bien. Chao. Ya, Nikowski.